Hola, muy bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros. Bienvenidos, mi nombre es Jessica Bermúdez, hago parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la empresa Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y nos encontramos aquí para llevar a cabo la ronda de socialización sobre el proceso de selección para actualizar los estudios y diseños, obtener permisos y construir la malla vial intermedia y local del Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional La Estanzuela. Bienvenidos. Vamos a hablar primero, antes de iniciar este encuentro, sobre las reglas que vamos a tener. La primera es que este espacio de encuentro será grabado desde su inicio hasta el final. Para hablar, vamos a tener un espacio de preguntas en el que podrán levantar su mano y se les dará la palabra para que hagan su respectiva pregunta o pueden también compartir sus comentarios o preguntas a través del chat. No olviden también registrar su asistencia en el formulario que será compartido también en el chat, el cual será enviado durante el desarrollo de la actividad. Sin más preámbulos, bienvenidos y le doy la bienvenida a Carlos Acosta, el subgerente de desarrollo de proyectos, que nos va a dar una importante introducción sobre el desarrollo de este proyecto sobre el que vamos a hablar el día de hoy. Adelante, Carlos. Sí, hola, buenos días para todos. La empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá les da la bienvenida a este espacio de socialización. Agradezco su participación y su interés en este proceso de selección y contratación. El propósito de este espacio, más que presentarles el proyecto y el proceso, es recibir de parte de todos ustedes sus aportes, sus observaciones para seguir enriqueciendo, seguir aterrizando aún más las reglas de participación, de ser el caso. Seguramente varios de los acá presentes saben que hemos tenido un amplio espacio para realizar observaciones en la etapa de borradores. Y hoy por hoy, pues ya estamos en la etapa de definitivos y considero que hemos acogido la mayoría, por no decir la totalidad, de las aportes y de las observaciones que hemos pues, recibido de los interesados. Bueno, es claro que el protagonista de este espacio es el proyecto y el proceso. Así que, pues, sin más preámbulos, iniciemos ya esta presentación. Entonces, nuevamente bienvenidos y adelante, por favor. Sí, Buenos muchas días a gracias, todos. Carlos, por la introducción y por las aclaraciones que nos haces sobre este proyecto. Le quiero dar la bienvenida a tres personas que nos van a hablar durante el encuentro de hoy, que son Mónica Pico, José Luis Obando y Carlos Castro, que les doy la palabra a continuación para que procedamos a explicar el proceso en la etapa que se encuentra y pues las condiciones que les queremos socializar hoy a las personas que se encuentran conectadas. Buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Pico, hago parte del equipo de la Subgerencia de Proyectos de la ERU y hoy les vamos a hablar sobre el proyecto de integración de redes y urbanismo del Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional La Estanzuela. Acá podemos observar el plano general del plan parcial, donde se establecen las 7 etapas que conforman este plan parcial. Sin embargo, actualmente la ERU desarrolla las 3 primeras etapas que están enmarcadas en el cuadro rojo de la derecha. Siguiente, por favor. El plan parcial se compone de 14.4 hectáreas, de las cuales 2.6 corresponden a las primeras 3 etapas que desarrolla la ERU. La idea es beneficiar a 8 millones de habitantes con una inversión de más de 300.000 millones de pesos y generar 2.586 empleos aproximadamente. En esta diapositiva podemos ver los 3 proyectos que conforman estas 3 primeras etapas, las 3 áreas de manejo de área diferenciado. El primero es el Bronx Distrito Creativo, el segundo es la Alcaldía Local de los Mártires y el tercero es el Centro de Talento Creativo. También podemos ver la infraestructura vial que rodea esas 3 primeras etapas. Acá a mano izquierda encontramos la avenida Caracas, también vemos la calle 10ª, al fondo la calle 9ª y la carrera 16. Siguiente, por favor. Bueno,
Acá les vamos a hablar de dos procesos de contratación. Vamos a iniciar por el proceso de consultoría y construcción. El primer proceso que tenemos es actualizar y complementar los estudios y diseños, obtener permisos y licencias, así como la construcción y entrega de las obras correspondientes a la malla vial intermedia y local, establecida en las etapas 2 y 3 del Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional Estanzuela, ubicado en el barrio Voto Nacional, localidad de Los Mártires. Siguiente. Acá vemos la propuesta general de urbanismo del plan parcial de las 3 primeras etapas, y a la derecha pues vemos la malla vial que intervendríamos a través de este proyecto. Entonces es la calle 9ª y la carrera 16. A continuación la especificamos un poco mejor. Siguiente. Listo. Entonces, acá podemos ver la infraestructura que rodea las 3 primeras etapas, los tramos que están a cargo de la ERU y que estarían dentro del alcance de este contrato son la calle 9ª, que es una vía B7, va desde la avenida Caracas hasta la carrera 16, y la carrera 16, que sería una vía B5, desde la calle 9ª hasta la calle 10ª. También tenemos en la zona de influencia la avenida Caracas desde la calle 9ª hasta la calle 10ª, sin embargo, este tramo le corresponde al contrato de concesión número 163 del 2019, que hace parte de la primera línea del Metro de Bogotá y cuyos estudios y diseños están a cargo de WSP Colombia. También podemos ver la calle 10ª desde la avenida Caracas hasta la carrera 16, que hace parte del contrato 1561 del 2017 correspondiente a la red peatonal Sabana, que está a cargo del IDU en el grupo 1. Es decir, nosotros vamos a intervenir la 9ª y la 16, pero es muy importante saber que vamos a empalmar con estos dos proyectos y por lo tanto debemos pues tener conocimiento de cómo ellos van a hacer sus diseños. Siguiente. Bueno, acá viene el alcance del proyecto. Digamos que el contrato estaría distribuido en 3 diferentes fases. La primera fase es la fase de estudios y diseños, en donde tendrá como 4 objetivos. El primero es la revisión detallada, recopilación, análisis de información de estudios y diseños, así como los demás insumos existentes. En este punto es importante aclarar que la ERU va a hacer entrega de unos diseños que ya tiene de algunos componentes de estas vías y de este espacio público, los cuales deben ser pues del análisis del contratista. También el contratista pues tendrá como obligación obtener información secundaria acerca de los proyectos de la zona y de la infraestructura que existe en este sector. El segundo punto es la elaboración de estudios y diseños hidrosanitarios, o actualización o complementación, o ajustes o armonización de estudios y diseños de los demás componentes. Acá, pues, uniendo un poco lo que decía anteriormente, como ya existen algunos componentes diseñados, la idea es que este integrador los revise y los armonice para cada una de las etapas en un solo proyecto, y a la par también elabore los estudios y diseños hidrosanitarios, porque de esa parte sí no contamos sino con la disponibilidad de servicios públicos. El tercer punto es la gestión, trámite, obtención de aprobaciones de estudios y diseños, permisos, autorizaciones y licencias ante la interventoría, las empresas de servicios públicos y entidades nacionales o distritales. Es decir, que en cabeza del contratista estará pues toda la gestión que se requiera para poder tanto aprobar los diseños que armonice y que complemente, según sea el caso, así como obtener todos los permisos necesarios para la segunda fase de construcción. Y por último, pues el desarrollo del informe final de esta etapa de estudios y diseños. Seguimos. La fase 2 corresponde a la fase de construcción de las obras correspondientes a la malla vial intermedia y local, establecida en las etapas 2 y 3, de acuerdo con los estudios y diseños aprobados en la fase anterior, según los lineamientos de las empresas de servicios públicos y entidades nacionales o distritales. Y ya la fase 3 sería la fase de entrega ante entidades competentes y trámites necesarios hasta contar con los pasisalvos y las actas de recibo de las obras correspondientes de las empresas de servicios públicos y demás entidades nacionales o distritales.
Al lado derecho vemos los planos de las licencias de urbanismo que ya, pues, ya contamos con estos planos para la etapa 2 y 3. Digamos que no hablamos de la etapa 1 porque como ustedes ven los planos, digamos, la vía, la calle Novena, hace parte de la AMD2 y de la AMD3 y la carrera 16 de la AMD3, por lo que la primera etapa, si bien se está desarrollando por parte de la ERU en este momento, pues no tiene ninguna infraestructura vial asociada a esta etapa. ¿Seguimos? Bueno, ahora le doy paso a mi compañero Carlos Héctor Castro para que continúe con la exposición. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días para todos. Bueno, el proyecto está estructurado de la siguiente manera en cuanto a su plazo de ejecución y el valor estimado. Cada una de las fases tiene un periodo de ejecución. La fase 1 es estudios y diseños, que tendría una duración de 10 meses. La fase 2, la parte de la construcción, 8 meses, y una entrega de aproximadamente 2 meses, para un total de ejecución de 20 meses. El costo total del proyecto es de 5.912.483.165, los cuales están discriminados de la siguiente manera: una fase para estudios y diseños y otra fase, la fase 2 y 3, para la construcción y entrega de obras. La fase 1 de estudios y diseños tiene un costo total de 609 millones aproximadamente, y la fase de construcción y fase de entrega de 5.302 millones aproximadamente. Siguiente slide, por favor. Listo. ¿Cómo sería la forma de pago? Pues cada una de las partes tiene una forma de pago diferente. La fase de estudios y diseños, pues se pagará de la siguiente manera: un 20% contra radicación legal y en debida forma al IDU, con los documentos básicos, normativos, legales, consultas técnicas y aprobaciones de entidades. Pues todos estos elementos, todos estos que forman parte de la consultoría deben estar aprobados por la interventoría. Igualmente se pagará un 15% a la obtención y aprobación de los diseños hidráulicos, de suelos y estructurales por parte de la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá, un 40% concepto de aceptación por parte del IDU de cada uno de los componentes del diseño, un 20% al obtener las licencias, permisos y autorizaciones para la ejecución de la obra, incluyendo el acto administrativo del IDU y la carta de compromiso de la empresa de acueducto y alcantarillado, y finalmente un 5% de entrega al ADERO del informe final de la fase de estudios y diseños, aprobado y revisado por la interventoría. Por favor, siguiente slide. Bueno, en cuanto a la obra, que sería la fase 2 y ya la fase 3, que es la entrega, en la fase 2 de la construcción, se va a dar un anticipo del 20% del valor de la obra, del valor que la entidad calculó para la fase 2 de construcción, y se van a realizar pagos mensuales teniendo en cuenta los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios. El contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada, de lo cual de cada acta mensual se va a hacer una retención del 10%. En lo cual este valor se va a pagar ya en la fase 3, que es la entrega de obras, como lo pueden observar, donde se va a pagar de un 5% cuando se suscriba por las partes el acta de recibo final, y un 5% una vez se suscriba por las partes el acta de liquidación del contrato de obra. Slide, por favor. Bueno, en cuanto a la modalidad de selección, es una invitación pública bajo el régimen privado, y el contrato que se suscriba corresponderá a estudios y diseños a precio global fijo y a la obra a precios unitarios fijos. Dentro de los requisitos que se debe cumplir está unos requisitos de capacidad jurídica, de capacidad financiera y requisitos habilitantes que van a ser los factores de verificación. Entonces, en cuanto a los requisitos habilitantes que tienen que ver con la parte jurídica, se va a realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos con la presentación de los documentos establecidos en los términos de referencia. Esto no otorga ningún puntaje. La capacidad financiera, pues se debe de cumplir algunos índices, entre ellos un índice de liquidez que debe ser igual o mayor a 1.3, un índice de endeudamiento igual o menor al 0.65,
una razón de cobertura de interés igual o mayor a 1.5 y un capital de trabajo igual o mayor al 40% del presupuesto oficial. Los requisitos habilitantes están la capacidad jurídica, la capacidad financiera y la capacidad técnica. También los riesgos TARLAB. Siguiente slide, por favor. Bueno, dentro de los requisitos técnicos, la experiencia mínima habilitante que debe aportar el proponente es máximo 3 contratos de diseño y o construcción y o rehabilitación y o conservación de infraestructura vial urbana, suscritos y terminados durante los últimos 20 años. Estos contratos pues, deben cumplir los siguientes criterios o requisitos. Un contrato de estudios y diseños para la construcción o rehabilitación o conservación de infraestructura vial urbana que incluya la gestión, trámite y obtención de los permisos autorizados, permisos, autorizaciones y licencias. Esto debe estar pues, ejecutado en la ciudad de Bogotá. Un valor igual o mayor al 100% del presupuesto estimado de la fase 1 de estudios y diseños, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. En cuanto a los otros dos contratos, deben ser en construcción o rehabilitación o conservación de infraestructura vial urbana que incluya la gestión, trámite y obtención de los permisos y autorizaciones y licencias. Ejecutado en la ciudad de Bogotá y pues que se pueda verificar la gestión de entrega a las entidades distritales correspondientes. La sumatoria de estos contratos debe ser igual o mayor al 100% del valor del presupuesto estimado en la fase 2 de construcción y expresado en salarios mínimos legales vigentes. La otra condición es que la sumatoria de la cuantía máximo de los 3 contratos que se van a presentar, o sea, los nombrados anteriormente, deberá ser igual o mayor al 100% del presupuesto asignado al proceso de contratación, expresado esto en salarios mínimos legales mensuales vigentes. El slide, por favor. Bueno, también debemos tener en cuenta la aplicación de criterios diferenciales. MIPYMES, emprendimientos y empresas de mujeres. Para esta situación, máximo 5 contratos de diseño y o construcción y o rehabilitación y o conservación de infraestructura vial urbana, suscritos y terminados durante los últimos 20 años. Y también debe cumplir los siguientes criterios. Un contrato de estudios y diseños para la construcción o rehabilitación o conservación de infraestructura vial que incluya la gestión, trámite y obtención de los permisos y autorizaciones y licencias, también ejecutados en la ciudad de Bogotá, con un valor mayor o igual al 100% del presupuesto estimado para esta fase. Los otros contratos restantes, los otros cuatro contratos restantes de construcción o rehabilitación o conservación de infraestructura vial urbana que incluya la gestión, trámites y obtención de los permisos, autorizaciones y licencias, también deben ser ejecutados en Bogotá y su sumatoria debe ser mayor al 100%, igual o mayor al 100% del presupuesto estimado para la fase 2 de construcción. La sumatoria de la cuantía, al sumar los 5 contratos, debe ser mayor o igual al 100% del presupuesto estimado para el proceso de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Siguiente slide, por favor. Bueno, ¿qué requisitos técnicos se solicitan para este proceso? Entonces, tenemos los siguientes profesionales: un director de consultoría, un coordinador de consultoría, director de obra y un residente de obra. Para el director de consultoría puede ser un arquitecto, un ingeniero civil o un ingeniero de vías y transportes. Con una experiencia de 8 años, tener posgrado en gerencia de proyectos o construcción o afines en el área de la ingeniería y o la arquitectura. Presentar 3 proyectos como director o gerente de estudios y diseños para la construcción y o rehabilitación de infraestructura vial urbana en Bogotá, que sumen el presupuesto de la fase 1. El coordinador puede ser un arquitecto, un ingeniero civil, un ingeniero de transportes y vías o un ingeniero topográfico. Deberá soportar 4 años de experiencia, 2 proyectos como coordinador de consultoría de estudios y diseños para la rehabilitación y o construcción de infraestructura vial urbana, que sumen el 50% del presupuesto de la fase 1. Ya en la parte de obra se solicita un director de obra que puede ser arquitecto o ingeniero civil o de transportes y vías, con 10 años de experiencia, con posgrado en gerencia de proyectos, obras afines a la gerencia de proyectos de infraestructura, y soportar o acreditar 3 proyectos como director o gerente de construcción y o rehabilitación de infraestructura vial urbana en Bogotá, que sumen el presupuesto estimado para la fase 2. El residente de obra podrá ser un arquitecto, un ingeniero civil o un ingeniero de transportes y vías,
6 años de experiencia, acreditar 3 proyectos como ingeniero residente en proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura urbana en Bogotá, que sumen el presupuesto estimado para la fase 2. Siguiente slide, por favor. Listo. ¿Qué criterios de evaluación se van a tener y cómo va a ser su puntuación? Entonces, está solicitando una experiencia específica ponderable del proponente adicional a la que ya se indicó anteriormente al habilitante requerida. Esta mayor experiencia adicional a la mínima habilitante requerida en contratos de construcción y rehabilitación y conservación de infraestructura vial que incluya la gestión, trámite y obtención de permisos, así como autorizaciones y licencias. Esta experiencia deberá estar soportada y deberá indicar que fue ejecutada en la ciudad de Bogotá, así como la gestión de entrega a las entidades distritales correspondientes en máximo 3 proyectos, cuya sumatoria deberá ser igual a 3 veces el presupuesto estimado para la fase 2 de construcción. Se le van a otorgar 50 puntos al cumplir estos requisitos. Otro criterio de ponderación va a ser la oferta económica, que se realizará de conformidad con la fórmula de selección media aritmética o media geométrica o menor valor, y tendrá un valor de 39.75 puntos. El incentivo a la industria nacional será 10 puntos y el incentivo o emprendimiento para empresas de mujeres, que se da de acuerdo con los términos de la normativa vigente, superior de emprendimiento y de empresa de mujeres, tendrá un valor de 0.25 puntos, para un total de 100 puntos. Siguiente slide, por favor. Garantías. Entonces tenemos garantías de la siguiente manera: una garantía por manejo del anticipo, que va a ser un 100% del valor del anticipo, y por el plazo total de la ejecución del contrato. Un amparo de cumplimiento, 30% del valor total del contrato, plazo total de ejecución del contrato, 3 meses más, y debe estar vigente hasta la liquidación. Esa sería la vigencia. Otra garantía sería el pago de salarios y prestaciones sociales, cuyo monto será el 10% del valor del contrato, y su vigencia será el plazo de ejecución del contrato y 3 años más. De calidad de servicio, con un 30% del valor de la fase 1 del contrato, plazo de ejecución de la fase 1, deberá cumplir como vigencia el plazo de ejecución de la fase 1 del contrato y 3 años contados a partir de la excesiva satisfacción de la fase 1. Un amparo de estabilidad y calidad de la obra, que tiene que ver con la fase 2, que es el 25% del valor de la fase 2 del contrato, y su vigencia será de 5 años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción final de la obra. También se debe contar con una garantía, que es la de responsabilidad civil extracontractual, cuyo monto es de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el plazo de ejecución del contrato será a partir de la fase 2. Siguiente slide, por favor. Bueno, sí, entramos a la sesión de preguntas. Bueno, muchísimas gracias por las aclaraciones. Quisiéramos saber si hay personas interesadas en hacer una pregunta, pueden levantar la mano o dejarla a través del chat. Bueno, ahí está una pregunta. Esta presentación no la pueden compartir al correo. Bueno, tanto el video de este encuentro lo vas a poder encontrar en la página web y en el canal de YouTube. Y si llenas el formulario de inscripción, sí, lo podemos compartir a través de correo electrónico. Creo que tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la fecha de cierre del proceso y cuándo se espera realizar la adjudicación correspondiente? Buenos días. Pues la fecha de cierre de este proceso es el día 22 de diciembre y se espera estar adjudicando alrededor del 17 de enero aproximadamente, dependiendo de la dinámica con que se dé todo el proceso. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá hay otra pregunta. ¿Los valores calculados como presupuesto estimado del proceso tienen en cuenta la ejecución del proyecto durante la vigencia 2023? Nos pregunta Viviana Corredor. Sí, tienen
digamos que el cálculo del presupuesto se hizo pensando justamente en la ejecución del proyecto durante la siguiente vigencia. Entonces sí está contemplado dentro del valor estimado. Vale, José Luis, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta para dar paso al siguiente tema? No, parece que no. Bueno. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es la interventoría de este proceso. Entonces, adelante. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, el objeto de este proceso es interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental al contrato derivado del proceso de selección, cuyo objeto es actualizar y complementar los estudios y diseños, obtener permisos y licencias, así como la construcción y entrega de las obras correspondientes a la malla vial intermedia y local establecida en las etapas 2 y 3 del Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional Estanzuela, ubicado en el barrio Voto Nacional, localidad de Los Mártires. Continuamos. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque básicamente es la misma información. La idea es que la interventoría pues estará a cargo de los mismos tramos del proceso principal, pues obviamente en sus funciones de interventoría. Continuamos. Acá tenemos el alcance del proyecto, entonces al igual que el proceso principal, pues también se va a dividir en cada una de las fases que ya hablamos. La primera fase sería la interventoría de estudios y diseños, y acá vemos resumidas las actividades que debe entregar la interventoría, que debe ejecutar y entregar la interventoría. Entonces, como primero, pues se debe hacer la interventoría a la revisión detallada, recopilación, análisis de la información de los estudios y diseños y demás insumos existentes en el marco del Plan Parcial Voto Nacional Estanzuela y su área de influencia realizada por el contratista responsable de la fase 1. También pues debe hacer la interventoría a la elaboración de estudios y diseños hidrosanitarios y o actualización y o complementación y o ajustes y o armonización de estudios y diseños de la metafísica descrita en el anexo técnico. También debe hacer la interventoría y todo el acompañamiento a la gestión de trámite, trámite y obtención de aprobaciones de estudios y diseños, permisos, autorizaciones y licencias ante las empresas de servicios públicos, entidades nacionales y o distritales. Debe hacer la revisión y la aprobación del informe final de la fase de estudios y diseños del contratista de la fase 1 y debe elaborar un informe final de interventoría de esta fase. Continuamos, por favor. La fase 2 para este contrato sería la interventoría a la construcción de las obras correspondientes a la malla vial intermedia y local, establecidas en las etapas 2 y 3 del plan parcial, de acuerdo con los estudios y diseños aprobados en la fase 1. Y como fase 3 es la interventoría a la entrega, es decir, la interventoría debe hacer todo el acompañamiento y velar porque el contratista pues obtenga todas las actas de recibo de obras por parte de empresas de servicios públicos y demás entidades nacionales y distritales, así como los pasisalvos y pues todo lo que se requiera para poder entregar estas obras al distrito. Continuamos. Listo, entonces le doy la palabra a Carlos para que continúe. Muchas gracias, Mónica. Bueno, el plazo de ejecución y el valor estimado para la interventoría también está definido en las mismas 3 fases y la duración es la misma, 10 meses para la fase 1, o sea, interventoría de los estudios y diseños, 8 meses para la fase 2, interventoría a la construcción e interventoría a la entrega de obras, y 2 meses para ya, digamos, como el plazo total, incluyendo, digamos, 8 meses para la interventoría de la construcción y 2 meses para la entrega de obras, para un total de 20 meses. El valor de la interventoría es de 676.623.552, con impuestos incluidos como el IVA. Está también discriminado en una fase, que es la fase 1, que es la interventoría de los estudios y diseños, y la fase 2 y fase 3, que es interventoría a la construcción e interventoría a la entrega de obras.
La fase 1 tiene un valor de 223.495.003 pesos. Y la fase 2, que es la relacionada con la parte de la obra y la entrega de la misma, tiene un costo de 453.128.249 pesos. Por favor, siguiente slide. La forma de pago para la fase 1 se pagará conforme a los componentes y productos finalizados que sean entregados por el contratista del proceso principal, aprobados por la interventoría y recibidos por la supervisión. Y tienen los siguientes porcentajes. Un 20% contra la radicación legal y en debida forma en el IRU de los documentos básicos normativos legales de consultas, así como las aprobaciones de entidades, documentos técnicos y aprobados por la interventoría. Un 15% mediante la obtención y aprobación de los diseños de suelos y estructurales por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Un 40% de acuerdo con el concepto de aceptación por parte del IRU de cada uno de los componentes de diseño junto con la aprobación de las demás entidades. Un 20% una vez se obtenga la licencia, los permisos y autorizaciones para la ejecución de la obra, incluyendo el acto administrativo del IRU y la carta de compromiso de la empresa de acueducto y alcantarillado. Y finalmente un 5% entrega a la ERU del informe final de la fase de estudios y diseños que sea aprobado por la interventoría. Siguiente slide, por favor. Listo. Continuando ya con la fase 2, se van a pagar a la interventoría lo que se factura mensualmente, el porcentaje del valor de la interventoría de la fase 2 de construcción, según el porcentaje abajo ser registrado de obra para el respectivo periodo, soportado en las actas mensuales de recibo parcial de obra y ejecutado por el contratista. Se va a realizar también una retención en cada uno de los pagos del 10% del valor total facturado, el cual será pagado en la fase 3, que es la interventoría de la entrega de obra y liquidación, de la siguiente manera: un 5% se pagará con el recibo de satisfacción de las obras por parte de la interventoría, de las entidades nacionales digitales y el SP, y la entrega del informe final, los planos récord al AERO y la suscripción del acta de liquidación del contrato. El 5% restante se pagará con la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría. Siguiente, por favor. La modalidad de selección es también una invitación pública bajo el régimen privado de contratación, bajo la tipología de contrato de interventoría. Y los requisitos habilitantes y factores de verificación, de manera similar al proceso principal, pues está conformado por una capacidad jurídica, capacidad financiera, donde en la capacidad jurídica se va a hacer una verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos con la presentación de los documentos establecidos en los términos de referencia. No se otorga puntaje por este criterio. Se debe cumplir una capacidad financiera que se va a tener en cuenta a partir del RUT y de los estados financieros, donde se solicita un índice de liquidez mayor a 1.3, igual o mayor a 1.3, un índice de endeudamiento igual o menor al 0.65, una razón de cobertura de interés igual o mayor al 1.8, un capital de trabajo igual o mayor al 30% del presupuesto oficial. Y continuamos, por favor, con la siguiente slide. También tenemos unos requisitos técnicos que se están solicitando, como es la experiencia mínima habilitante. Máximo 3 contratos de interventoría de estudios y diseños para la construcción y o rehabilitación de infraestructura vial urbana y o interventoría a la construcción y o rehabilitación de infraestructura vial urbana suscritos y terminados durante los últimos 20 años. ¿Qué criterios deben cumplir estos contratos? Uno, debe ser en la interventoría de estudios y diseños para la construcción o rehabilitación de infraestructura vial urbana, que incluye la gestión, trámite y obtención de los permisos, autorizaciones y licencias en Bogotá. La cuantía de este contrato debe ser igual o mayor al 150% del valor del presupuesto estimado para la fase 1, interventoría, estudios y diseños, y expresado el salario mínimo legales mensuales vigentes. Siguiente slide. Para los demás contratos, el proponente deberá acreditar experiencia en interventoría a la construcción y o rehabilitación de infraestructura vial urbana que incluya la gestión, trámite y obtención de los permisos autorizaciones y licencias ejecutadas en la ciudad de Bogotá,
así como la gestión de entrega a las entidades distritales correspondientes. La sumatoria de estos contratos debe ser igual o mayor al 150% del valor del presupuesto estimado para la fase 2, interventoría de la construcción, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la sumatoria de todos los contratos, es decir, los 3 contratos máximos que se pueden entregar, deben ser igual o mayor al 150 del valor del presupuesto asignado al proceso de contratación, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Siguiente slide, por favor. Requisitos técnicos. Entonces, ya teniendo en cuenta pues, los criterios de diferenciales, MIPYMES y emprendimiento y empresas de mujeres, se deberán entregar máximo 5 contratos de interventoría, estudios y diseños para la construcción y rehabilitación de la infraestructura vial urbana, y interventoría de la construcción y rehabilitación de infraestructura vial urbana suscritos y terminados durante los últimos 20 años. Uno de estos contratos, que sería de interventoría a estudios y diseños para la construcción y rehabilitación de infraestructura vial urbana, que incluya la gestión, trámite y obtención de los permisos, autorizaciones y licencias ejecutados en la ciudad de Bogotá. Además de esto, también debe cumplir una cuantía igual o mayor al 150% del valor del presupuesto estimado para esta fase, en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Siguiente, por favor. En los demás contratos de interventoría a la construcción y o rehabilitación de infraestructura vial urbana, que incluyan la gestión, el trámite, la obtención de los permisos, las autorizaciones y licencias ejecutados en la ciudad de Bogotá, así como la gestión de entrega a las entidades distritales correspondientes, deberán sumar un valor igual o mayor al 150% del presupuesto estimado en la fase 2 de interventoría de la construcción. La sumatoria de todos los contratos ejecutados y certificados, máximo 5, deberán ser igual o mayor al 150 del valor del presupuesto asignado al proceso de contratación, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Siguiente, por favor. Dentro de los requisitos técnicos está el equipo de trabajo mínimo habilitante, conformado por un director de interventoría, un coordinador de interventoría, un director de interventoría para la fase de obra y un residente de interventoría para la fase de obra. El director de interventoría para la fase de estudios y diseños puede ser un ingeniero civil o de transportes y vías o un arquitecto con 8 años de experiencia, con posgrado en gerencia de proyectos, gerencia de construcción o afines del área de la ingeniería civil o arquitectura. Debe presentar 3 proyectos como director o gerente de interventoría de estudios y diseños para la construcción y o rehabilitación de infraestructura vial urbana en Bogotá, que sumen el presupuesto de la fase 1. El coordinador de interventoría de los estudios y diseños puede ser un ingeniero civil de transportes y vías o un ingeniero topográfico o arquitecto. 4 años de experiencia, pues debe presentar o acreditar 2 proyectos como coordinador de consultoría o interventoría de estudios y diseños para la construcción y rehabilitación de infraestructura vial urbana, que sumen el 50% del presupuesto de la fase 1. En cuanto a la fase de interventoría a la obra y a la entrega de las mismas, se tiene un director de interventoría de obra, que puede ser un ingeniero civil de transporte o vías y arquitecto, con 10 años de experiencia, con posgrado en gerencia de proyectos, gerencia de obras o afines a la gerencia de proyectos de infraestructura, que soporte o acredite 3 proyectos como director o gerente de construcción y o rehabilitación de infraestructura vial urbana en Bogotá, y que suben el presupuesto estimado para la fase 2. En la parte de residente de interventoría de obra, podrá ser un ingeniero civil de transportes y vías o un arquitecto con 6 años de experiencia, acreditar 6 años de experiencia, acreditar 3 proyectos como ingeniero residente de interventoría en proyectos de construcción y o rehabilitación de infraestructura vial urbana en Bogotá, que sumen el presupuesto estimado para la fase 2. Siguiente, por favor. ¿Qué criterios de evaluación se van a considerar? Y la puntuación. Se va a dar el mayor puntaje al proponente que otorga o a que certifiquen máximo 3 contratos, una sumatoria mayor o igual a 2 veces el valor del presupuesto asignado al proceso para esta fase 1. Se van a dar 30 puntos, los cuales van de la siguiente manera. En el caso que los primeros 2 dígitos decimales de ATRN que rige el día siguiente establecido en el cronograma vigente del proceso para el plazo de subsanación de observaciones al informe preliminar de evaluación se encuentra entre 0 y 49, el proponente que acredite la menor sumatoria expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes
obtendrá el máximo puntaje, los 30 puntos. Luego, de ahí para abajo se asignarán pues, en orden ascendente desde la menor a la mayor sumatoria. Entonces, la segunda menor sumatoria dará 28 puntos, la tercera menor sumatoria 26 puntos, y así sucesivamente con diferencia de 2 puntos de acuerdo con la sumatoria expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso de que los primeros 2 dígitos decimales de la TRN que rija el día hábil siguiente establecido en el programa vigente del proceso para el plazo de subsanación de observaciones al informe preliminar de evaluación se encuentra entre 50 y 99, el proponente que acredite la mayor sumatoria expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes obtendrá el máximo puntaje, los 30 puntos. A los demás se les asignará en orden descendente desde la mayor y la menor sumatoria. Segunda mayor sumatoria, 28 puntos. Tercero mayor sumatoria, 26 puntos, y así sucesivamente con diferencia de 2 puntos de acuerdo con la sumatoria expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Siguiente slide, por favor. Bueno, los siguientes 50 puntos se otorgarán ya para la acreditación adicional de experiencia para la parte de obra, de interventoría de obra. Entonces, en el caso de que los primeros dígitos decimales de la TRN que rija el hábil siguiente establecido en el programa vigente del proceso para el plazo de subsanación de observaciones al informe preliminar de evaluación se encuentra entre 0 y 49, el proponente que acredite la menor sumatoria expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes obtendrá el máximo puntaje, 50 puntos. A los demás se les asignará en orden ascendente desde la menor a la mayor sumatoria, donde la segunda menor sumatoria dará 48 puntos, la tercera menor sumatoria 46 puntos y así sucesivamente con diferencia de 2 puntos. Para el caso en que los primeros 2 dígitos decimales de la TRN que rija el día hábil siguiente al establecido en el programa vigente del proceso para el plazo de subsanación de observaciones del informe preliminar de evaluación se encuentren entre 50 y 99, el proponente que acredite la mayor sumatoria expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes obtendrá el máximo puntaje, los 50 puntos. A los demás se les asignará en orden descendente desde la mayor a la menor sumatoria, inicialmente 48, a la tercera mayor sumatoria 46, y así sucesivamente con diferencia de 2 puntos. Siguiente slide, por favor. Bueno, en cuanto a la implementación de sistemas de seguimiento de obra con cámaras, se va a otorgar un puntaje máximo de 9.75 puntos. ¿Cómo se va a realizar esta asignación de puntaje? El proponente podrá presentar y ofrecer un sistema de monitoreo que permita a la empresa y a los ciudadanos del Distrito Capital realizar un seguimiento en tiempo real. Será a través del uso de cámara de video durante el desarrollo y la ejecución del proyecto. Este sistema de monitoreo y seguimiento deberá estar disponible durante las 24 horas en la página web creada para este fin. Entonces, el puntaje se realizará de la siguiente manera. Entre 0 y 9.75 puntos se asignarán así. Según la cantidad de cámaras instaladas, desde 2 hasta 4 se asignará un valor proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula. El puntaje es igual a la cantidad de cámaras a suministrar por 9.75 sobre 4. Este ofrecimiento constituirá una obligación en el contrato para el proponente adjudicatario del proceso. En cuanto al incentivo a la industria nacional, se otorgarán 10 puntos como protección a la industria nacional y incentivo a emprendimientos y empresas de mujeres se va a otorgar 0.25 puntos. Siguiente slide, por favor. Las garantías, entonces, se van a solicitar las siguientes garantías. Una garantía cuyo amparo sea el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con un monto del 20% del contrato, y una vigencia del plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más. Una garantía que cubra salarios y prestaciones sociales del 10% del valor del contrato como monto y cuya vigencia sea el plazo de ejecución del contrato y 3 años más. Y una garantía de calidad del servicio, cuyo monto sea el 20% del valor del contrato y su vigencia sea el plazo de la garantía de estabilidad de la obra objeto de interventoría por 5 años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y reciba satisfacción final de la obra. Fase 2 de interventoría. Siguiente slide, por favor. Bueno, muchas gracias. Sesión de preguntas. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Carlos Castro y a la ingeniera Mónica Pico por la aclaración en el tema de la interventoría de este proceso.
pasamos a la etapa de preguntas. Si tienen sus preguntas pueden dejarlas en el chat o pueden levantar la mano. Vamos a revisar si hay preguntas. Preguntan, ¿con qué metodología se calculó el presupuesto estimado del proceso y se tuvo en cuenta valores actualizados considerando que la ejecución del proceso se realizará el próximo año? Hola, Jessica. Sí, digamos que para el cálculo del presupuesto estimado se tuvo en cuenta salarios actualizados, proyectados incluso a la ejecución del próximo año, y se utilizó la metodología de factor multiplicador que pueden consultar en el anexo económico correspondiente que hace parte de los documentos publicados vía SECOP en el caso del proceso. Muchas gracias, José Luis. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuándo se dispondrá la información correspondiente a estudios realizados previamente por la entidad para conocer de qué forma se realizará la coordinación e integración de este proyecto? Creo que es pertinente aclarar que en este momento no se ha publicado ese tipo de estudios. No obstante, ya coordinamos con el área solicitante para publicar un link en SECOP donde van a estar alojados todos estos, digamos que ya insumos necesarios para visualizar cuál sería la integración necesaria a partir de otras consultorías con las que contamos. Vale, José Luis, muchísimas gracias. Les recordamos a todos llenar el formulario de asistencia que está en el chat de este encuentro virtual. De igual forma, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Puede levantar la mano y dejar en el chat. Bueno, parece no hay más preguntas. Así que muchísimas gracias a quienes se conectaron con nosotros. Gracias por el interés. Estarán recibiendo más información sobre el proceso por la información que nos dejaron en el formulario. Les recordamos que esta grabación de la socialización será compartida en la página web www.eru.gov.co y en nuestro canal de YouTube. Ahí podrán pues revivir la información, tenerla más clara. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Acá José está levantando la mano. Sí, quisiera aprovechar para invitarlos a realizar las observaciones actividades oficialmente vía plataforma SECOP. Gustosamente estaremos estudiándolas y respondiendo medio en los tiempos pertinentes y contando la posibilidad de que puedan presentar sus acordes con lo que se está solicitando. Muchas gracias a todos. Así es, José Luis, les invitamos a todos a que den sus observaciones a través de SECOP. Pueden encontrar el link específico del proceso en nuestras redes sociales, donde compartimos para que puedan acceder a esa información directamente. Entonces, pues muchísimas gracias por participar y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, que tengan un buen día.